Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí en este espacio Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al asambleísta César Ron, con quien queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, César, es ¿qué ocurre con el proyecto económico urgente que está en manos del Ejecutivo luego de que se trabajó en la Asamblea? ¿Cuánto tiempo más tiene? ¿Qué modificaciones plantearon ustedes como Asamblea? ¿Y hasta qué punto el Ejecutivo va a aceptar o no esas modificaciones? Gracias, Claudio. Un gusto estar aquí el día de hoy. El proyecto económico es una ley que vino con el carácter de urgente enviada por el presidente de la República, que tiene como objetivo estabilizar las finanzas públicas y recuperar la economía del país. Hoy en este proyecto el Ecuador sale del modelo estatista que utilizó el anterior gobierno y este gobierno en su primer año también, ¿no? Sí, porque las críticas han sido que el primer año no hubo mayores modificaciones ni mayores cambios. No pasó nada. Y como la economía ecuatoriana no se mueve, estamos en recesión, estamos viviendo momentos económicos muy difíciles en el país, había que buscar una salida. Y esta salida es a través de la inversión, a través del crecimiento de la producción y del empleo productivo, del aumento de las exportaciones para poder sostener la dolarización. Así es que este proyecto pues tiene varias cosas que fueron muy mejoradas en la Asamblea Nacional. Ahora, un paréntesis, ¿es suficiente un proyecto de ley para que la economía se acelere y salgamos de la recesión? ¿Por qué tenemos tanta confianza en un proyecto de ley cuando hay otros factores económicos que generan problemas al interior del país y hacia sus relaciones internacionales, hablando de economía? El proyecto de ley per se no es la solución. Mucha gente cree que con esta ley económica el problema del Ecuador se arregla mañana. No, ecuatorianos. La situación del país es extremadamente crítica, delicada y difícil. Este proyecto económico es un plan cuatrianual. Es decir, aspiramos en 4 años, donde tiene que haber una fórmula de ajuste y disciplina fiscal, donde no se puede seguir gastando como se gastaba, donde se tiene que priorizar los gastos, donde se tiene que priorizar la inversión, donde se tiene que achicar el tamaño del Estado. Y luego viene lo otro. El Ecuador va a necesitar créditos adicionales para estabilizar la economía. Y el 60%, porque el techo de la deuda es el 40%, pues ya estamos en el 60%. No ahora, hace años estamos en el 60%. Es decir, no es culpable la Asamblea que aprueba esto, o que no constaba el techo de deuda. Entonces, ¿qué hay que hacer? No se le puede dejar sin dinero al Estado. Entonces, producto de este ajuste y de esta estabilización económica, tenemos que hacerle crecer la economía con los incentivos en 4 años. ¿Para qué? Para que este 60% baje nuevamente al 40% o menos del 40%. Pero eso, los incentivos de responsabilidad de pago y una serie de elementos. Ahora usted habla de 4 años. En 4 años el presidente Moreno ya no estará. Le quedan 3 años. Esto quiere decir que quien gane las elecciones en el 2021, su primer año, ¿tiene que mantener este plan? Así es. Este es un plan cuatrianual. El presidente Moreno únicamente va a estar 3 años. Va a estar seguramente en la época más difícil, en la época del ajuste económico, en la época de la disciplina fiscal, pero también va a estar sembrando, ¿no? El Ecuador va a sembrar para cosechar en el futuro. Todos estos incentivos económicos que tiene la ley económica es sembrar hoy para el futuro. El inversionista que viene de afuera, ¿no? Que va a poner una fábrica nueva, una industria nueva en el Ecuador, que va a dar trabajo, entre que decide venir al Ecuador y se instala y empieza a funcionar, va a tomar al menos 2 años. Entonces, los resultados de esto no se va a ver inmediatamente, se lo va a ver después. Después hay muchas críticas en esta ley a la remisión. Hay una serie de críticas, pero partamos del tema del techo a la deuda. ¿Hasta cuándo puede o hasta dónde puede endeudarse el Estado ecuatoriano? Y aquí usted dice, en la Constitución estaba el 40%, hace algún tiempo sobrepasamos el 60% y no se hizo nada en el gobierno anterior. ¿Hasta dónde puede seguirse endeudando? Porque usted habla más créditos que favorezcan a empujar la economía, a dinamizar la economía. Endeudarse no es malo.
si el dinero va a obras, a producción, no es malo. Es malo cuando usted se endeuda para pagar los sueldos, porque entonces ese dinero se hace agua, se diluye en la economía. Y eso ha venido ocurriendo en el Ecuador. La mayoría de los empréstitos que se han hecho en los últimos años han sido para arreglar el problema de liquidez. Por eso el gobierno, hoy que no tiene plata, que no tiene liquidez, las arcas fiscales están en cero ecuatorianos. Sí, pero desde que arrancamos hace un año nos hemos estado endeudando para pagar sueldos. El gobierno actual. Básicamente sí. Y para hacer algo, emprender algo del plan social del gobierno, casa para todos, Plato de una salud, vida, etcétera, ¿no? Ese tema así ha sido. Entonces el gobierno ya ve que no tiene plata, el gobierno ve que tiene la necesidad de trabajar paralelamente en la renegociación de la deuda, en bajar una deuda cara que está en 9.75 a préstamos del 3 o 4%. ¿Para qué? Para que también se libere recursos, no solo en la economía, en el sector privado, sino en el Estado ecuatoriano. Porque si usted baja los intereses de 9.75 al 4%, está liberando 5 o 6 puntos de intereses, que es un montón de dinero. En estos 3 años, el déficit primario tiene que ser cero. No tiene que haber déficit primario. ¿Qué significa déficit primario para quien no maneja ingresos y economía? egresos, ingresos y egresos. Y en el cuarto año es el déficit global el que tiene que llegar a cero o cercano a cero. Ya estamos hablando ahí el servicio de la deuda. Ahí entra en esta ecuación el servicio de la deuda, donde obviamente pues todo este esfuerzo tiene que llevarnos a que el momento que el Ecuador haga esta reingeniería de la deuda, en el cuarto año podamos estabilizar las finanzas públicas. Esa es la situación del Ecuador. Por eso que el gobierno dice, plantea una remisión. La remisión no es pedido por los empresarios. Pero la crítica dice que están favoreciendo a los mismos de siempre, a grandes empresarios que disminuirán o serán beneficiados en el pago de impuestos. Puede ser que algunos se beneficien. Yo le voy a dar un dato. En el año 2015, el anterior gobierno también hizo una remisión. De 5 millones de contribuyentes, solo 1 millón se acogió a la remisión. 4 millones de contribuyentes no lo hicieron. ¿Qué significa eso? Que en el Ecuador el día de hoy hay cultura de pago de impuestos. En el 2010 el Ecuador recaudaba por concepto de impuestos alrededor de 7.000 millones de dólares. Hoy, en el 17, 14.000 millones de dólares. Es decir, se ve que hay cultura, que la gente paga, ahora, que la gente está al día. ¿se pagan más impuestos y se amplía la base tributaria, más ecuatorianos pagamos impuestos, o se mantiene un grupo que continúa pagando? No, la base impositiva es interesante. 5 millones de contribuyentes es alto para un país de 16 millones de habitantes. Es decir, la masa sigue creciendo y eso es bueno en la economía. Lo que tenemos que generar es dinámica económica. La economía ecuatoriana está paralizada el día de hoy. Entonces, ¿qué es esta remisión? Es perdón de intereses, de multas y recargos. Pero la deuda la tiene que pagar. Pues. El capital, el Estado no le perdona el capital. El Estado, como está sin dinero, lo que le perdona es los intereses, las multas y los recargos para que pague. Los grandes tienen que pagar en 90 días. Y los chicos, porque ahí también hay una facilidad económica, a los chicos se les da una facilidad de pago para que paguen hasta en 2 años. Entonces, mire usted, la gente habla mucho pero no lee la ley. Esto es positivo entonces, de acuerdo a su criterio, para mejorar el ingreso de divisas al gobierno, porque cobrará impuestos en los 90 días a los grandes y además facilitará que la gente se ponga al día en toda la parte tributaria. Así es, esto es fundamental. Fíjese usted, un dato también. Entra solamente SRI o también entra todo. Moralíes y todo aquello que tiene todo que ver con Estado, pago al Estado. Todas las instituciones del Estado, todo. Seguro Social, SRI, municipios, superintendencias, todo el Estado, hasta las comisiones de tránsito caen aquí para que la gente pague los impuestos que está pague las multas. Las multas, porque no pagan las multas, entonces hay que recoger. Para que el Estado haya hecho una remisión de esta naturaleza, que toque a todos los estamentos del Estado, sin duda que la necesidad es bien grande. Y además hay muchas cosas en mora. ¿Esto fue enviado en la ley que envió, el proyecto de ley del presidente Moreno, o fue algo que agregó la Asamblea? No, eso lo mandó el presidente Moreno. El presidente Moreno lo hizo. Hay que recordarle al país que el único que tiene facultad para poner impuestos y generar tributos es el presidente de la República. La Asamblea no lo puede hacer. ¿Qué modificaciones puso la Asamblea, asambleísta Ron? Hay muchas. Por ejemplo, en el tema de ayudar a los más chicos, de ayudar a los agricultores,
de que esta gente pueda tener facilidades de pago, de salir de la central de riesgo, de salir de ser moroso, de reestructurar sus deudas hasta en 10 años, para que vuelvan a ser sujetos de crédito, para que vuelvan a sembrar. Estos son temas de fondo. A los deudores hasta $50,000 se les ha dado facilidades, que están básicamente con el Banco Nacional de Fomento en liquidación. Gente que está pues en la lista negra, que le han embargado todo, que le han quitado su casa, su terreno y que ya no es sujeto de crédito. Entonces nosotros necesitamos reactivar el sector productivo, el sector agrícola. Se ha ayudado a los más chicos, por primera vez se lo ha hecho. Y lo otro, cerrar este capítulo negro de la historia del Ecuador. Después de 20 años, todavía seguimos con los deudores de buena fe de la banca cerrada del año 99. ¿Usted cree que es posible? Primero, ¿qué significa deudor de buena fe en Sucre además? ¿Cómo funciona esto? Muchos de estos deudores que fueron representantes legales de las empresas ya entregaron pues sus bienes, ¿no? Ya entregaron sus bienes y hasta algunos han perdido la vida, ya no están con nosotros. Sin embargo, las familias, las mujeres y los hijos siguen siendo deudores. El Estado los sigue persiguiendo. Entonces, lo primero, el terreno que usted entregó o la casa que usted entregó o el departamento que entregó, vamos a ponerle pues al avalúo que tiene que ser. Porque usted habla algo, Claudia, en Sucre de hace 20 años. En Sucre de hace 20 años. Entonces, en Sucre de hace 20 años, ¿sabe cuándo paga la deuda? Nunca. Ese era el tema. Nunca se arreglaba esto. Entonces vamos a evaluar al día de hoy cuánto valen las propiedades y vamos a terminar el problema. Y los que se murieron, que ya no están, se acabó la deuda. Se tiene que extinguir la deuda, porque se tiene que resolver el problema. Hay mucha gente ahí que está dolida, que está golpeada. ¿Qué organismo del Estado se encarga de esto? Porque había la AGD, que ya no hay AGD. O sea, Banco Central del Ecuador, y además se estableció en la ley la responsabilidad a los responsables. Porque aquí en el Ecuador la costumbre es que todo el mundo se lava la mano. No que yo no vaya a pedirle el papelito al otro, no la firma del otro, no, el otro es el... No, aquí hay responsabilidades. Si en los plazos establecidos, que son muy cortos, en 90 días me parece que es, no hay solución, entonces las autoridades tendrán la responsabilidad de no resolver las cosas con las consecuencias que eso porque implica. 20 años es un sufrimiento de la familia, problemas de ventas, de viaje, de todo lo que se puede imaginar. Imagínense, 20 años. Después de 20 años en el Ecuador seguimos hablando de lo mismo. No, de los deudores de buena fe que ha sido el término. Eso se tiene que cerrar y se va a cerrar porque la ley establece los mecanismos para que eso se cierre. ¿Hasta cuándo el presidente de la República puede mandar las modificaciones del veto parcial o la autorización y aprobación de la ley hacia la Asamblea? De acuerdo a la ley, el presidente tiene 30 días para ejecútese o el veto. Han pasado 2 semanas ya. O sea, todavía no sabemos cuándo va a mandar el presidente el veto o el ejecútese. Y luego que regresa a la Asamblea también tiene 30 días más para finalmente allanarse al veto o ratificarse en su votación de aprobación de esta ley. Yo creo que por la sanidad del país, por la necesidad económica de que el Ecuador empiece a tener un norte, fíjese usted que se vuelve a establecer mecanismos de arbitraje dentro de esta ley, porque ¿quién va a venir? Hablo de los grandes inversionistas, a un país donde no hay reglas claras de juego. ¿Qué va a ocurrir, César, con todos los acuerdos que se tenía antes del presidente Correa, los acuerdos de arbitraje de cortes internacionales y una serie de elementos que fueron anulados en esa época? Fueron denunciados 3 días antes de que se termine el gobierno anterior. Y entonces, ¿quién va a ir a un país donde no hay arbitraje? Por lo tanto, se ha restablecido el arbitraje internacional independiente en una corte sudamericana, ¿no? Regional, que es Santiago de Chile. Entonces, de esa manera, el inversionista grande sabe que en el caso de controversias con el Ecuador, tiene a dónde recurrir. Hay una instancia internacional independiente para el arbitraje. Nadie va a venir al Ecuador. La gente no viene porque usted le da 10 años de exoneración del impuesto a la renta. La gente viene al país porque hay reglas claras de juego, porque hay seguridad jurídica. Y eso hemos procurado meter. Eso lo metió la Asamblea Nacional. Eso lo metimos en la comisión, porque es fundamental para que el Ecuador que vuelva a generar confianza para que vengan los capitales al país. Y al menos si es un plan de 4 años, hay confianza por 4 años, las reglas no van a cambiar. No, las reglas no van a cambiar porque la ley va a quedar aprobada. Esto es ley de la República. Así es que esto queda. Esto es para siempre.
salvo que venga otro gobierno y que quiera cambiar y mande otra ley a la Asamblea Nacional y se modifique todo. Pero el Ecuador no puede estar. En el anterior gobierno hubieron 25 reformas tributarias. 25 reformas tributarias. ¿Quién viene a un país con semejante desorden? Así que el Ecuador hoy tiene que volver a recomponer su economía, reglas claras de juego y empezar a generar confianza para reconstruir la dinámica económica, volver a generar trabajo, volver a generar exportaciones, volver a generar divisas que necesita el país. Es importantísimo para la economía y para cada uno de los ecuatorianos. Ahora, asambleísta, usted también posiblemente va a ser miembro de la comisión que analiza el caso Gabela. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué datos tienen? ¿Cómo esclarecer un hecho que le duele al país, a la familia del general Gabela? Y lo importante es aclarar qué sucedió. Así es, hay una comisión de 7 miembros que se acaba de nominar en la Asamblea el jueves pasado. Por primera vez que se hace una comisión pequeña, porque las comisiones de la Asamblea hay algunas que son de 20 miembros. Entonces imagínense una comisión de 20 miembros, no se ponen de acuerdo nunca. Entonces esta comisión tiene además un plazo muy pequeño, 90 días, para recuperar la información. Y hay que recordarles a los ecuatorianos que nos escuchan que la Asamblea decidió que se tenían que desclasificar todos los documentos del caso Gabela, tanto los que están dentro de la Asamblea Nacional como los que están fuera en todos los estamentos del Estado. Así que aquí se acabaron los informes reservados, aquí se acabó el misterio. Aquí vamos a ir a ver los papeles, los documentos y citar a los que tengamos que citar a la comisión para ver dónde están los papelitos, dónde están los informes. Porque aquí hay cosas raras. El ministro de Justicia, que recibe el informe del perito, dice que lo recibió completo. Escuché el otro día una intervención de él, una entrevista que dice que no solo lo recibió completo, sino que además lo discutieron, y que lo discutieron con el expresidente de la República, y que después él renunció y se fue y que ahí quedó el informe. ¿Dónde está el informe? Han pasado creo que 5 o 6 ministros de justicia en el tiempo, y parece que en el camino se fueron cayendo las hojas. Al uno se le cayó 5, al otro se le cayeron 10, al otro se le han caído 30 y al otro se le han caído 50 hojas. Así que, bueno, ¿dónde está el informe? ¿Qué responsabilidades? Ahora, una pregunta. Si se cayeron 5, 10 o 50 hojas, ¿el perito puede volver a entregar el informe completo? ¿O debe entregar el informe completo? Yo sé que los años han pasado, pero en teoría si uno es perito, guarda documentación. ¿Hay cómo recuperar así el informe? Yo diría que sí. Escuché al perito Mesa cuando vino acá al Ecuador hace pocas semanas. Estuvo incluso en la propia Asamblea. Decir que bueno, por el que había un tercer informe, por el contrato de confidencialidad, él no podía guardarse papeles ni podía guardar copia del informe. Pero el que hizo el trabajo debe saber el trabajo que hizo. Así es que si desaparece el informe, habrá que hacerlo regresar al Ecuador al perito Mesa para que vuelva a hacer el informe. Entiendo que el perito también se entrevistó con el fiscal general de la Nación. Algo le habrá dicho al fiscal general de la Nación en estos temas delicados de confidencialidad. Pero el tema de fondo, ¿cuál es en el Ecuador? En el Ecuador no se pueden seguir tapando las cosas. Aquí en el Ecuador todo era reservado. Acá estamos comentando lo de la deuda, reservado. Nadie sabía cuál era el monto de la deuda ecuatoriana, era el mejor misterio guardado. Y la preventa petrolera tampoco nadie sabía. La preventa reservada, la plata del Seguro Social reservado, el balance del Seguro Social reservado, todo era reservado en el Ecuador. Entonces estas cosas no pueden, tienen que salir a la luz, tiene que haber transparencia, vamos a recoger los informes y le vamos a entregar todos los papeles a la Fiscalía General del Estado para que actúe en justicia. Porque ya la instancia política ya fue rebasada por la instancia jurídica. Hoy el caso Gabela es un tema de justicia ordinaria y por lo tanto hay que entregar los papeles, tienen que aparecer los papeles y la Fiscalía General del Estado es la que se tiene que encargar en justicia de revisar los documentos y ver finalmente qué pasó en el caso Gabela. Encubridores, actores y cómplices. Así es que eso es cuestión de justicia ordinaria. Nosotros en la Asamblea Nacional no somos ni detectives, ni perseguimos a nadie, ni somos jueces. Así es que nosotros lo que tenemos que cumplir... Pero sí tiene la potestad de reunir la documentación. Vamos a revisar qué es lo que hay aquí, ¿no? Dónde se cayeron las páginas, por qué se cayeron las páginas,
qué dicen los ministros, qué dicen la comisión interinstitucional que se formó. Es decir, aquí tienen que aparecer las cosas, porque al general Gabela lo matan en su casa y quieren hacer aparecer que este es un crimen de delincuencia común. Entraron a la casa del general y le dieron 5 tiros. Eso no es delincuencia común, eso es un crimen de Estado, porque atrás de eso había un antecedente muy grave, un acto de un acto poco claro. Un acto de corrupción en la compra de los helicópteros DRUF. No poco claro, de corrupción. Aquí vamos hablando las cosas como son. De corrupción, Claudia. Compraron los helicópteros cuando había un informe negativo. Los helicópteros no valían para nada. A prueba de ello es que 5 helicópteros se han caído y a los otros 2 los han tenido que guardar para que no se caigan. Así que estas cosas son las que no pueden pasar en el Ecuador. Vale la pena preguntar y que usted me diga. Por un lado es el caso Gabela, el por qué asesinaron al general Gabela. Usted es un caso de delito de Estado que es gravísimo, pero al mismo tiempo se van a desenterrar todo el tema de los casos de los helicópteros DRU. Van a trabajar con las dos áreas, el tema del asesinato, pero también el caso de corrupción, y que los culpables de la época sean también sancionados o ingresen a un juicio en la fiscalía. ¿Qué va a pasar con los DRU? Porque eso es lo que genera el asesinato del general Gabela. Es el antecedente. En la Asamblea Nacional hay una investigación sobre el tema de los helicópteros DRU. Así que esos documentos hay que entregárselos a la fiscalía. Hay que ver qué sale. Hay comparecencias, el propio general Gabela fue a la Asamblea Nacional, fue a esta comisión. En esos momentos en el país se discutía cuál era el estado operativo de las Fuerzas Armadas y por qué la compra de los helicópteros DRUF. Así es que ahí tendrá que venir el exministro de Defensa, el excomandante general de la Fuerza Aérea Esas asambleístas que ahora son parlamentarios andinos, como Fausto Cova, que investigó muchísimo el tema, ahora está en el Parlamento andino. Tendrán que venir a comparecer y decirnos qué es lo que hicieron, por qué lo hicieron. No, pero hay un informe. Ese informe hay que cogerlo y entregarlo a la fiscalía. Aquí ya no hay secretos. El otro informe hay que coger y entregarlo a la fiscalía. Así es que lo que vamos es nosotros a hacer un seguimiento. ¿Y cree que es suficiente tiempo, 90 días, para analizar un caso que nos ha tomado años saber qué pasa, qué es secreto y qué no es secreto? Lo que pasa es que, Claudia, en 8 años no se hizo nada. En 8 años la Asamblea Nacional no investigó nada del caso Gabela. Así es que la tónica en el Ecuador en estos 10 años que hemos pasado ha sido tapar todo y dejar pasar todo. Esto se acabó. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están los informes? Y si no hay los informes, porque esa es la otra posibilidad, pues, que no hay los informes, han desaparecido los informes. Muy bien, pues, hay responsables de esos informes, unos que fueron hechos, otros que fueron entregados, otros de los que recibieron y por qué se han perdido los informes. Así que ya eso tendrá que investigar de oficio, como manda la ley, el fiscal general de la nación, porque reitero, nosotros no somos detectives ni jueces. No son detectives, pero si los informes se perdieron al interior de la Asamblea Nacional, ¿quién interviene para encontrar los informes extraviados? Hay que llamar a los involucrados, a las comisiones, a los presidentes de las comisiones que hicieron los trabajos. ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde está en el archivo de la Asamblea? Todo tiene que estar en el archivo de la Asamblea. Y les recuerdo a los ecuatorianos que todas las reuniones de la Asamblea, no solo de los plenos, sino de las comisiones legislativas, son grabadas. O sea, hay actas, hay grabaciones. Así es que hay que hacer un trabajo interesante. O sea, no es que no están, hay que encontrar. Hay que encontrarlos porque en algún lado están, alguien los tiene. Muchísimas gracias al asambleísta César Ron. Hoy le hemos hablado de 2 temas. El primero, todo lo que tiene que ver con la ley económica urgente. Él habla de temas muy importantes, la disciplina fiscal, la reducción de gastos públicos, el apoyar a la inversión con reglas claras, y por eso desde la Asamblea se ha puesto la necesidad de que existe un arbitraje internacional, se ha determinado en Chile una corte imparcial, para quien invierte en el Ecuador tenga claro cómo puede reclamar en caso de que así lo necesite y que tenga un respaldo jurídico y seguro para invertir en el país, ya sea con 10 años libres de impuestos, 15 años, dependiendo del lugar donde se haría la inversión. Por otra parte, también reducir el tamaño del Estado
Y lo que está en discusión y ha recibido muchas críticas, el incrementar la posibilidad de que el Estado se endeude. El asambleísta Ron dice, no podemos paralizar al Estado que necesita recursos. Lo importante es ir sometiéndose a una serie de elementos para que en un plan de 4 años logremos un equilibrio, que lo que recibamos sea lo mismo que lo que gastamos, tener un cero de déficit y por lo tanto poder proyectarnos hacia el futuro. Por otra parte, también se habla del desarrollo del país en base a inversión extranjera. También hemos conversado con él del caso Gabela. Él va a ser parte de esta comisión, una comisión pequeña de 7 asambleístas que tiene el encargo en 3 meses de entregar la documentación a la Fiscalía General del Estado para que ésta actúe. Vamos a mirar qué ocurre con esto. Lo importante es transparentar información, acabar con los secretos de Estado y hacer que la ciudadanía conozca efectivamente qué pasó en un caso tan importante como el caso Gabela y los helicópteros DRUF. Gracias por estar con nosotros semana a semana en Enfoques. Gracias al asambleísta César Ron por habernos acompañado. Les recordamos que pueden mandar sus comentarios a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Con ustedes hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.